Pero mientras no se caminar para la agua. Me paso. Claro. Sí, pero no sé si sí, pero sí, ¿verdad? Bueno, depende. ayúdanos a resolverlo en la presentación. Sí, yo
Y yo, ahí está. No por mí, los. Pues ya que ya sabes. Yo bueno, es el siguiente. Primero, después, pues, mejor. Y yo, bueno, va a estar. Sí. Ah, sí, también. Bueno, pero si están ahí ya. ¿Cómo?
Ya comenzamos. Nada más solamente es cuando vaya. Gracias a todos y todas. Como parte de la jornada de lanzamiento del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, la Universidad Iberoamericana León les da la más cordial bienvenida al panel Resistencias y Afrontamientos, Respuestas ante la crisis de desaparición. Me permito presentar a nuestros y nuestras panelistas. Doctora Maleli Linares Sánchez, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, periodista colombiana y fotógrafa. Sus principales temas y líneas de investigación son Estado y sociedad, conflictos sociales, procesos políticos y movimientos sociales en América Latina, procesos de paz como construcción social y comunicación y feminismo. Doctor Humberto Darwin Franco Míguez, profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, periodista independiente, fundador y jefe de información de Zona 2. Doctora Alejandra Guillén González, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato y el ITESO, y periodista independiente, integrante del Programa Indígena Intercultural del ITESO, cofundadora del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Por su investigación, El país de las 2000 fosas obtuvo varios premios internacionales. Doctor José Raimundo Sandoval Bautista, defensor de derechos humanos desde hace 25 años, coordinador del proyecto Incidencia Política de las Familias de Personas Desaparecidas en Guanajuato y Jalisco, a través de los procesos de organización y de construcción de memoria,
cofundador de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Doctora Sandra Estrada Maldonado, mamá de Eduardo y Omar, feminista, académica e investigadora, cofundadora del colectivo Bordamos Memoria, profesora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León y de la Ibero León. En este momento cedo la palabra al doctor López Pacheco, integrante del Red Lab, quien moderará este panel. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Edgar Monreal. Quisiera mencionar el sentimiento que nos envuelve es de agradecimiento por el honor de contar con su asistencia. Así como ustedes. Este panel lo que estaremos trabajando tiene que ver con las respuestas ante la crisis de desapariciones que hemos estado viviendo, es decir, acciones de resistencias desde una actitud de confrontación ante estas situaciones escandalosas. Cada una de las y los académicos que conforman esta mesa, investigadoras, investigadores, activistas, periodistas, se distinguen por el carácter ético de sus contribuciones y dedicación respecto a las realidades que nos reúnen. Desapariciones, violencia, pero también resistencias. Nuestro panel es un claro contraste, se distingue de las prácticas extractivas de conocimiento que se generan desde las víctimas, revictimizándolas. Para propiciar sus apreciables intervenciones, nos parece importante sugerir la siguiente pregunta. ¿Cuáles proyectos y actividades han realizado, ya sea en la academia, comunicación, periodismo y el activismo y el silencio? Le cedo la palabra a la doctora. Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión que surge de la experiencia colectiva de Sangre de mi Sangre Zacatecas, que es una acción ciudadana y artística que ha encontrado en el tejido un espacio de memoria, resistencia y sanación frente a la desaparición. Sí, ¿gustan? Pueden subir. Pero como ya lo han mencionado durante esta jornada, México vive una de las crisis humanitarias más graves de su historia, con más de 130.000 personas desaparecidas, con altísimos niveles de impunidad, como nos comentaban las compañeras y madres buscadoras. En Zacatecas, entre 2019 y 2023, se concentró más del 66% de los casos registrados en el estado. Y pues frente a esta realidad surge en Guadalajara en 2019 la iniciativa Sangre de mi Sangre, impulsada por la colectiva Hilos, un grupo de mujeres feministas que decidieron tejer en las calles rafias rojas como símbolo de la sangre y de la memoria. La acción se expandió a más de 15 estados y en julio de 2022 llegó a Zacatecas, donde conformó el colectivo Sangre de mi Sangre y Zacatecas. Para comprender esta experiencia y ser parte de ella, recurrimos a lo que nos convoca esta mesa que es la investigación acción participativa, haciendo observación, entrevistas, registro visual y sobre todo acompañando. Primero en las jornadas de tejido en la Alameda de Zacatecas y luego en otras iniciativas que surgieron de estos encuentros, es decir, ese fue el punto de encuentro del cual fueron surgiendo otros procesos muy alentadores. La IAP permitió que la investigación no se limitara solamente a describir, sino que acompañara, visibilizara y fortaleciera los procesos colectivos. En ese sentido, me gustaría compartir la voz de una de las madres buscadoras de Zacatecas, quien mientras tejía nos dijo: cuando estamos acá siento que no soy solo yo la que no quiero olvidar a mi hijo. Siento que por lo menos hay más personas a las que les preocupa su falta. Que cuando vamos a donde las autoridades lo que nos dicen es que nos olvidemos de lo que vamos a encontrar, de que lo vamos a encontrar. Este testimonio resume la importancia de la participación colectiva y de que la universidad se comprometa de manera directa con las víctimas, no para sustituir sus voces, sino para amplificarlas y acompañarlas. Y aquí me gustaría pues mencionar el activismo como contrapedagogía de la crueldad. Rita Segato nos habla de cómo las pedagogías de la crueldad normalizan el dolor y cosifican la vida.
Frente a ellas, el tejido colectivo se constituye en una contrapedagogía de la crueldad. En Zacatecas hemos identificado 4 dimensiones de la importancia que tiene este tejido colectivo. El primero es hilar la memoria. Allí los tejidos rojos y los rostros de las víctimas transforman la ausencia en presencia pública. La segunda dimensión es la resistencia y la reexistencia social. El tejido rompe el miedo y permite que más personas se acerquen, escuchen sus testimonios y acompañen a las madres buscadoras. La tercera dimensión es el pensamiento y la acción colectiva. Las juntanzas en la Alameda y luego en otros municipios de Zacatecas se han convertido en espacios de diálogo, de aprendizaje y de solidaridad, donde cualquier persona puede tejer, incluso sin saber hacerlo. Y la cuarta dimensión que quiero compartirles es la sanación colectiva. Para las madres, el tejer se ha convertido en una acción terapéutica, una forma de calmar la ansiedad y transformar el duelo ambiguo en una fuerza compartida. De esta forma, el activismo no es un simple adorno estético, sino una práctica política y ética que confronta la normalización de la violencia. Ahora, frente al tema de la IAP y el papel de las universidades, la desaparición forzada no puede ser una realidad ajena. Debe interpelarnos directamente a nuestras instituciones educativas y las universidades no pueden permanecer neutrales. Las universidades tienen una responsabilidad ética, que es la de escuchar y acompañar a las víctimas como productoras de conocimiento, y una responsabilidad política, la de disputar el sentido de la memoria y formar estudiantes comprometidos con la justicia, y por eso me alegra mucho ver un público tan joven esta tarde con nosotros. Como cierre, me gustaría hablar de tejer el futuro en medio del dolor. En una de las jornadas de las grandes redes rojas que cubrieron la fuente de la Alameda y algunas de las fotografías que ustedes ven aquí, ese rojo intenso y los rostros de las víctimas han interpelado a cada uno y cada una de las transeúntes. Ese momento condensa lo que ha significado esta acción. Es el dolor transformado en memoria y la fragilidad convertida en solidaridad. Tejer en colectivo es una acción concreta que sostiene la memoria y que desafía la impunidad. Frente a la desaparición forzada, nuestro compromiso es claro: no permitir que el hilo de la vida se rompa en silencio. Muchas gracias. Pues gracias, doctora Maleli. Le cedemos la palabra. Sí, tenemos al doctor Darby. Sí, abre el micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Puedes hablar, Gaby? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan por allá? Sí, creo que sí. Ah, perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación de estar acá. Lamento no poder estar allá físicamente, ¿sí? Ay, a ver, estoy esperando. Bueno, mientras ahí se proyecta, es que yo los veo, digamos, ustedes y veo cómo buscan proyectarme ya. Pero bueno, agradezco mucho la invitación directa, digamos, tanto a quienes integran ahora este tan importante espacio de resistencia. Y también, digamos, pido una disculpa por no estar ahí, pero bueno, hay cosas de las circunstancias de la vida, el cuidado que a veces nos mantiene mejor en casa. Bueno, yo quisiera, digamos, iniciando, al igual que la participación anterior, que mi acercamiento también con las familias buscadoras fue a través del bordado, a través del proyecto Bordados por la Paz, ¿no? Que encabezó Teres Sordo, ¿no? Una figura importante que permitió la articulación de muchas madres buscadoras que después se conjuntaron en el primer colectivo, digamos, contemporáneo de familias de personas desaparecidas, que lleva por nombre Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, ¿no? FUNDEC, ¿no? Colectivo del cual después, digamos, dio vida a otros colectivos, ¿no? Como Por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra, por mencionar, digamos, como estos que llevan más tiempo buscando. También, para mí, el conocer y el poder, digamos,
primero acompañar, ¿no? Como una persona de pie, después a través de mi trabajo periodístico a las familias buscadoras fue como muy significativo porque incidió, digamos, en mi formación personal, pero también en mi proyecto de vida periodístico y a su vez académico. Mucho del trabajo que yo hago en torno a tratar de comprender las causas estructurales de las desapariciones en Jalisco, ¿no? Que es el espacio también que comparto acá con Ale, que ustedes ven ahí en el Presidium, pues se articula en Zona Docs, que es un espacio que justamente se creó el 30 de agosto del año 2017, ¿no? En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, ¿no? Estamos por cumplir como medio 8 años y desde entonces se ha convertido en una, digamos, de los pilares fundamentales de su trabajo, acompañar a las familias buscadoras, pero también, digamos, en poder desde el trabajo periodístico con perspectiva de derechos humanos, ser un espacio formador para que nuevas generaciones de periodistas, ¿no? También tengan una cobertura ética, sensible y comprometida, ¿no? Con las familias buscadoras y eso ha sido también muy significativo para nosotros. De lo que yo quisiera, digamos, como andar, como en este tiempo breve que tenemos para hablar, es como del proyecto que conjunta estos intereses que hemos venido realizando de manera como colaborativa con diversos colectivos de búsqueda, que es un proyecto que se llama Porque los amamos, ¿no? Este es un proyecto, un podcast que ustedes pueden ver en YouTube o escuchar en Amazon Music, en Spotify o en cualquiera de estas plataformas, que tiene como objetivo facilitar como el espacio para que las propias familias o quienes integran los colectivos de búsqueda puedan contar su historia, es decir, cómo surgió Fundet, cómo surgió Por Amor a Ellos, y que a partir de estas, digamos, posibilidades, podamos hacer como el reencuentro, la construcción de cómo es que se articuló, ¿no? Esta búsqueda de personas desaparecidas desde el año 2012-2013 en Jalisco y cómo es que desde esos primeros colectivos hoy podemos tener por lo menos, ¿no? En los que se encuentran activos en Jalisco, que son aproximadamente 18 colectivos, ¿no? Entonces, este proyecto que se llama Porque los amamos, articula no solo como esta historia construida, ¿no? Y definida y pensada con las familias sobre qué se podría contar, qué querían contar, cuál era el énfasis que querían dar a su trabajo, forma parte como de este proceso y a la par también, digamos, poder hacer una clara diferenciación entre lo que estas familias, ¿no? Entienden, conciben, significan como búsqueda y también todas las formas y particulares específicas que emplean para hacer, digamos, la búsqueda de desaparecidas. Yo como académico he venido trabajando un concepto que le llamo tecnologías de esperanza, que tiene que ver con gesto, ¿no? Justo las tecnologías digitales o nagas que han empleado las familias buscadoras en todo el país para poder, digamos, localizar a sus amores desaparecidos. Eso, digamos, hemos estado trabajando aquí en Jalisco para particularizar algunos énfasis o especificaciones sobre el proceso de búsqueda, como la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer fichas de vivas de búsqueda, como lo hace el colectivo Luz de Esperanza. Si ustedes pueden ir a las redes del colectivo Luz de Esperanza, van a poder ver estas fichas creadas con inteligencia artificial, donde es la propia persona desaparecida, ¿no? La que cuenta en primera persona con un guión escrito por las propias familias, cómo es que ocurrió su desaparición y cómo solicita a las personas que vemos esa ficha, ¿no? Que ayudemos a su familia a poder localizar. Entonces, más bien, mi proceso de acompañamiento viene desde ahí, ¿no? Desde la comprensión también de que el periodismo, ¿no? Es o desde el periodismo, digamos, yo puedo emprender mi activismo y acompañamiento a las familias buscadoras, ¿no? Lo cual, digamos, se hace siempre desde una mirada como clara, comprometida, concreta, con un trabajo serio, ¿no? Que nos permite, digamos, desde hacer esta cobertura cotidiana en Zona Docs o hacer trabajos de investigación que permita, digamos, visibilizar algunas cosas terribles que han pasado en el Estado, como aquello que ocurrió con la incineración de cuerpos de personas fallecidas no identificadas o con este famoso tráiler, ¿no? De la muerte que fue catalogado así en términos mediáticos, que deambuló en la ciudad, ¿no? Con también poco más de 200 personas fallecidas sin identificar y que generó mucha conmoción, ¿no? Y es lo que hemos venido trabajando desde Zona Docs, es lo que he venido trabajando como periodista en esta articulación siempre con las familias y siempre, digamos, pensando en cómo podemos poner al servicio, ¿no? El periodismo al servicio de las familias, pero también cómo el periodismo puede ser un precioso instrumento para la construcción de la memoria y la paz, pero también de la búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Darwin Franco. Le cedemos la palabra a la doctora Alejandra Guillén.
¿Sí? Y platicar. Bueno, ok. Pues buenas tardes. Primero, pues siempre en los espacios donde anteriormente están las madres, pues yo creo que la mayoría nos quedamos siempre con muchas ganas de darles un abrazo extendido a todas por todas sus palabras y su valentía. Y también pues quiero agradecer al rector Luis Alfonso González y a Fabricio, a Lourdes, a Lorena y a todo el equipo del laboratorio y felicitarles y sumarme de manera muy rápida a la felicitación en un sentido de resguardar ese espacio porque urge. Ya vamos tarde en las universidades y me parece vital que este espacio se resguarde y crezca y quiero por ello sumarme también a lo que en la mañana decía la doctora Rosa. Bueno, pues les platico un poquito que yo me invitaron un poco como periodista, aunque creo que soy como ex periodista, pero al mismo tiempo, más bien es mi metodología de proceder en la vida. Lo veo más como una metodología porque yo ya no trabajo en medios, pero en realidad el periodismo justo lo veo por fuera. Y desde ese lugar hablo, más bien como esa metodología que me ha permitido calmar angustias, entender y recolocar este mundo que se cae a pedazos, ¿no? Pero también al mismo tiempo ha sido el poder estar con tantas madres, con tantas iniciativas, con tantas luces que alumbran esta oscuridad, pues también es lo que permite existir en este país, porque si no sería demasiada penumbra, ¿no? Yo rápidamente, ante la pregunta en realidad de qué hemos hecho desde nuestras trincheras, les voy a compartir más bien como algunas cosas que hemos hecho y cómo ha devenido y más bien como ideas, así como guiños para el futuro interesados. Más bien por ahí es lo que quiero platicar muy rapidito. Bueno, no sé. ¿No? Ah, es que creo que, a ver, vale. O aquí, ¿se puede conectarse aquí? No. Estarán conectados. A ver, o sí, tal vez no las cerré bien, sí, fue todo como apresurado. Si les pasa el Zoom, Mejor rápido por la presentación, más bien es que no la cerré y creo que la copié. A ver, sí. En esta ocasión, como es más bien mapita lo que quiero mostrar, está copiando, la paciencia, la dueña. Sí, claro. Y bueno, en realidad, pues la inquietud o casi todo lo que he trabajado, por lo menos en los últimos 10 años, en realidad ha sido en mis tiempos libres. O sea, verdaderamente no ha sido desde un espacio ni académico ni de medio. Bueno, me robé ahí unos añitos del doctorado y luego así me fue, pero me mantuvo con la City y por eso pude hacer algunas cosas, pero en realidad desde ese lugar lo he seguido haciendo y por eso hacía esa aclaración. Realmente yo comienzo, por supuesto que desde la cobertura en medios, a conocer a las familias un poco igual que Darwin,
El movimiento por la paz, por supuesto que fue un quiebre y todo lo que ocurrió para nosotros, para muchas personas en 2011, cuando los estudiantes aquí quedan pequeñitos, bebés, es impresionante ver cómo el país ha seguido, pues no hemos podido detener para darles otro país, ¿no? Para que no se lleven a esos que eran niños en ese momento, para que no se lleven a los que ahora son jóvenes. Y los proyectos muy concretos que quiero compartirles, inicialmente me interesaba conocer los desaparecidos de la Guerra Sucia, que en Jalisco casi no se sabe, que realmente todavía falta mucho por investigar, pero básicamente cuando uno sigue digamos, la pista de todos los jóvenes que fueron desaparecidos de una misma colonia en 1976, en realidad eran obreros, gente trabajadora que participaba más bien difundiendo un periódico que se llama Madera, y que si damos continuidad a esas imprentas y a esa publicación, llegamos hasta el abuelo de Alejandra Cartagena, que su abuelo fue, bueno, es una compañera que su madre está desaparecida, pero también su abuelo y su padre fue asesinado, y entonces podemos ver cómo el solo difundir ideas pues desaparecieron familias completas desde el DF, luego se llevó la imprenta a Guadalajara y fue un corredor así de gente que la desaparecieron por solo repartir volantes o tener una imprenta, ¿no? Yo creo que ahí tenemos todavía un gran trabajo de investigación, ni siquiera sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, y luego en los 80 también estuvo mucha violencia en Guadalajara, que tampoco sabemos qué ocurrió. Esas desapariciones no se consideraron, ¿sí se estuvo? ¿No? Bueno, tal vez es formato porque es el libre access o sea, no es presentación PowerPoint, no sé si es por el tipo de... Y si no, pues lo platico, pero es que los marcos eran importantes. A ver, sí. Sí. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. De 10 minutos ya llevo 9. Y bueno, estaba haciendo tiempo para un mapa que quería compartirles, que en realidad con otros periodistas igual en tiempos libres, en 2015, 2016, empezamos a pensar cómo podíamos entender y queríamos más bien cómo aportar información. Y pues fue así que hicimos por años, bueno, yo recuerdo así haber estado años haciendo solicitudes de información, y Guanajuato siempre era ejemplar en decir que aquí no pasaba nada y que todo estaba maravilloso. Era el único estado perfecto de México. Lo tengo muy presente porque eran unas respuestas muy, muy impresionantes, ¿no? Del tipo de gobiernos que negaban todo y que trataban de silenciar, y por supuesto, bueno, pues con el tiempo ya las mamás, a ver, eso fue el que se guardó. ¿Puedes bajar? No más. Bueno, ellos son de Jalisco, las mamás no va a detener en eso, lo mencioné, nada más quiero poner una más. Más abajo, sí. No, no. A ver, más abajo, no sé cómo se ve. Ahí. Ese es el mapa que hicimos. Inicialmente lo que queríamos era como mostrar que donde había cuerpos que no habían sido identificados y que habían sido localizados en fosas y que estaban, digamos, en otras
en otras entidades y queríamos saber, o sea, como que en ese momento no se terminaba de entender muy bien el vínculo entre desaparición y fosas clandestinas. Y bueno, pues armamos toda una base de datos que devino en ese mapa, aunque creo que visualmente, al menos de mi parte, no logré lo que quería o no lo logramos ahí con el visualizador, que cada familia pudiera ver el dato de cada cuerpo de cada persona, que por cierto esta base de datos existe y yo creo que está desaprovechada porque la cuidamos de una manera, o sea, cada cifra la cuidamos, le dimos 50 revisiones, 50,000 solicitudes para que pudiera estar accesible y las familias, por ejemplo, si era familiar de un migrante, pudiera decir, mi hijo pasó por Zacatecas y aquí hay cuerpos que se localizaron en fosas clandestinas y probablemente estén las características, ¿no? Tengo que ir a saber. Pero bueno, eso quedó ahí trunco y se lanzó el proyecto a dónde van los desaparecidos, que luego yo me desafané porque tuve un hijo, de hecho, cuando presentamos esto, yo me urgía terminarlo porque tenía 6 meses de embarazo. Y bueno, el proyecto entre periodistas continuó, pero todo era en un inicio así, en tiempos libres, puedes continuar. Pero teníamos como una inquietud, sobre todo con mi amiga, hermana Marcela Turati y mis otras compañeras, colegas, que no queríamos mandar el mensaje de que a todos los desaparecidos los localizaban muertos. Sabíamos ya del reclutamiento, que con Jairo ahí nos vamos a echar una plática al rato. Cuando dice que no son decenas, yo digo que sí, cuando yo reviso, o sea, de todo lo que yo he revisado, llegan decenas y decenas por semana. Teuchitlán, Atala, Meca, son decenas y decenas, de verdad y son años. Por supuesto que no es la única situación o la única explicación, pero sí son decenas y decenas de personas que entran al reclutamiento forzado. ¿Puedes continuar? Ya no sé dónde quedó el lugar. A ver, más abajo. Más abajo. No sé, ajá, más para abajo. Ok, ahí. Y entonces empezamos a rastrear todo lo que tenía que ver con reclutamiento forzado, porque en 2017 pues se encuentran en Jalisco, gracias a 3 operativos muy puntuales que hubo para liberar personas que estaban con reporte de desaparición y que fueron liberadas. Y hubo un caso en Lagos de Moreno, estaba vinculado Vallarta, Tala, que no es Tala, es todo Teuchitlán, toda la región Valles, toda la montaña realmente, bueno, todo tristemente. Y después de bueno, este es un cartel nada más para que lo vieran de escolta. Y bueno, ahora que Reina nos contaba que desde 2014, sí, desde 2014 ya había muchos reportes de desaparición en toda la región. Siguiente. Y la siguiente. Bueno, esta es una imagen de los campamentos de Tala, que es el antecedente con el que podemos conectar ahorita todo el asunto de Teuchitlán. Y bueno, hemos seguido trabajando ahí en tiempos. Siguiente, más. Ahí hay también como algunas imágenes digamos, con los que reclutaban. Y ahí, perdón, me voy a parar un poquito porque aquí es donde me interesa y pienso que deberíamos estar trabajando por estados académicos, familiares y demás. Lo que hemos visto en el último año, que me parece que se ha intensificado mucho, cuando yo les comento de Tala, aquí es donde está la Sierra de Esculco Navajas, que es uno de los lugares a los que los llevan, pero todo lo que es Cuisillos, Castro Urdiales, aquí Teuchitlán, también para arriba, Ameca, por acá, La Vega, bueno, acá está Tlajomulco, ahorita paso a Tlajomulco, tienen una red de lugares impresionantes donde los suben al cerro, los llevan cuando descansan en vacaciones, los llevan privados de su libertad a las casas, como puede ser el rancho, por ejemplo, lugares abajo, y los entrenamientos son en el cerro. Y como saben, pues estamos encontrando con muchísima más intensidad en Zacatecas, en Sinaloa, de Guanajuato, en Jalisco, Guanajuato, de Aguascalientes y demás. Y solo en este año ha sido un registro rápido, pues podemos ver que están apareciendo muertos, como dijo Rosana, presentados con armas
como transformados en otra cosa y no hay manera de, o sea, eso legalmente hay todo un debate de cómo definir quién es víctima y no, o no me parece muy complejo, o todo el asunto de la incineración que está presente también desde entonces. Entonces, lo dejo ahí porque me parece que así como ellos trabajan entre estados, tendríamos que estar trabajando con equipos gigantes. Y por último, puedes regresarte, por favor. Bueno, esta es un mapita. Sube, más. No sé por qué se desacomodó todo, más. Y ya, por último, este proyecto, en realidad, es Tlajomulco, que era de donde les comenté. Del otro lado, Tlajomulco, bueno, por lo que yo había trabajado en fosas, empecé a registrar fichas con estudiantes de sociología hace muchos años, 5 años, y empezamos a hacer corredores, ¿no?, de desaparición por colonias, que esta información solo lo tenían los colectivos. Y vimos que en 2019 había un corredor muy fuerte que supera a San Fernando el número de víctimas encontradas en fosas. San Fernando fue el municipio que más víctimas en fosas tuvo de 2006 a 2012 y Tlajomulco lo superó. Y entonces es un corredor que le dicen el Chernobyl mexicano, que luego no me voy a detener mucho, pero es un corredor que hasta la fecha, Y entonces empezamos a hacerlo con una mamá que se llama Guadalupe Ayala, porque ella, su hijo desaparecido es él, desaparece en septiembre y aparece a los 2 meses, se encuentra en la fosa Lomas del Mirador. Son 3 fosas conectadas, que son como 300 víctimas, y en vacaciones, entre ella y yo, porque ella sigue acompañando a las familias, esto ha devenido en que juntas hemos ido buscando a las familias que han encontrado, como yo creo que el trabajo que han hecho aquí en Salvatierra, y digamos que llevamos toda la información a comisión de búsqueda y estamos intercambiando información para que se identifiquen los otros cuerpos, y también ellos nos han proporcionado información de algo que me ha impactado a mí muchísimo, que necesitamos otro equipo que no es en tiempos libres, y está relacionado al huachicol. Eso parece ser que hubo un cambio como de gerentes en la zona, y entonces podemos entender un poco estos corredores. Claro, hay de víctimas de muchos perfiles, pero hay una pista grande que podría ser como el huachicol, y lo menciono porque aquí me parece que hay muchas pistas. Y también en el reclutamiento y los personajes que han aparecido los últimos 10 años tienen alguna vinculación con el huachicol. Hay muchas preguntas que hacerse, pero por eso, digamos, lo que planteo, lo que pongo aquí, es más bien como las pistas y pensar cómo nos vinculamos entre colectivos, académicos, periodistas y entre estados. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Guillén. Es el turno del doctor José Raimundo Sandoval Bautista. Viva, se los llevaron. Vivos, se los llevaron. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Ibero por la invitación. Muchas felicidades a la Ibero por el inicio de este proyecto. Yo quisiera primero señalar que el 19 de junio los militares llevaron a José Juan Arias Solís, un niño de 14 años, en Valle de Santiago. Hace un rato su papá y su mamá estuvieron aquí en esta sala. Gracias al amparo buscador, Sedena ha tenido que reconocer la desaparición forzada. Yo quisiera primero enviarle un mensaje al gobierno federal que ha impuesto una narrativa en la que supuestamente Sedena es el cuerpo que más confianza tiene para la ciudadanía. Y desde acá exigimos la presentación con vida de José Juan. Pedimos no solamente que haya un reconocimiento de responsabilidad, sino que se tomen medidas de no repetición. Ha habido otros casos también de desaparición forzada cometida por militares en Guanajuato,
incluso han tenido que disculparse públicamente, pero hasta el momento no se ha presentado con vida a José Juan. Yo quisiera aprovechar el inicio también de este laboratorio para señalar la responsabilidad estatal que tienen, en este caso, los militares en la desaparición forzada de José. En 2020, después de que comenzó este proceso de efervescencia y de exigencia de las familias de personas desaparecidas, unos colegas y yo decidimos iniciar un proyecto que le denominamos Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que se planteó desde el principio como un espacio de acompañamiento político y académico a familias que enfrentan violaciones graves a derechos humanos. Siguiente, por favor. Comenzamos con algunas actividades públicas en pandemia, igual que los colectivos de familias de personas desaparecidas en Guanajuato. La mayor parte de ellos surgieron también en pandemia. La plataforma, que también está cumpliendo años, surge en pandemia y comenzó a hacer un trabajo de acompañamiento, primero a partir de la difusión de los derechos y de la incidencia legislativa. Lo que ustedes ven en la parte derecha de la plataforma es un fanzine que elaboramos con Frontline Defenders, una organización que se dedica a la protección de personas defensoras de derechos humanos. Y desde ese momento fuimos también introduciendo la categoría o la dimensión de protección y considerando a las familias de personas desaparecidas como personas defensoras de derechos humanos. Un tema que a 5 años podemos señalar ha estado también presente dentro de la agenda de lo público y dentro también de las medidas de protección que hemos exigido al Estado. Siguiente, por favor. En 2021 acompañamos también con la petición de familias de personas desaparecidas. Aquí está la señora Sandra Mercado, que fue la integrante de los colectivos que invitó a la Caravana Internacional de Búsqueda a que tuviera presencia en Guanajuato. Como en otras acciones que realizamos en estos 5 años, nuestra intención siempre ha sido fortalecer el trabajo que realizan las familias de personas desaparecidas, su exigencia de justicia, y en ese momento pues participamos en estas labores de búsqueda en vida y también de organización colectiva. Ustedes ven los cubrebocas porque estábamos en plena pandemia tomando los espacios públicos para buscar a las personas desaparecidas y para promover la organización de las familias de personas desaparecidas. Siguiente, por favor. Parte de la exigencia de las familias de personas desaparecidas se ha traducido de lo local a lo nacional y también a lo internacional. Cuando en 2021 vino el Comité contra las Desapariciones Forzadas en Guanajuato, había una renovación de la esperanza de las familias de personas desaparecidas que veían en esta visita del comité la posibilidad de magnificar su voz y de exigir justicia y presentación con vida de sus familiares. Además de las visitas oficiales que tuvo el comité, incluso con autoridades locales, en ese momento el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo recibió a Juan Pablo Albán, el integrante del comité que vino a Guanajuato. Las familias decidieron tomar la Glorieta de Santa Fe, un espacio que incluso fue escenario de la represión política del gobierno del Estado a las propias buscadoras, y dar un mensaje muy claro que se ha traducido también en una agenda política de las familias que es Guanajuato, tierra de desaparecidos. Por lo que ya nos decían tanto Fabricio como Jairo en términos del crecimiento exponencial, la multiplicación por 5 o hasta por 7 de la desaparición en Guanajuato de 2019 en adelante. Siguiente, por favor. Parte de lo que hemos hecho, no solamente como plataforma, sino también como proyecto de investigación, fue durante 3 años con el financiamiento de CONACYT, trabajar un proyecto de un nombre muy largo, que era incidencia política de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco, a partir de los procesos de organización y de construcción de memoria. Ya Sandra nos va a platicar un poco del proceso de bordado, pero el proyecto en su nombre
describe cómo durante 3 años fuimos trabajando estas 3 dimensiones: la incidencia política, los procesos de organización y la construcción de memoria, como procesos también de fortalecimiento de organización colectiva de las familias de personas desaparecidas. Hubo una acción que estuvimos realizando durante estos 3 años que no estaba prevista originalmente en el proyecto, que es la incidencia internacional. Me parece que la visita del comité marcó un antes y un después en los procesos de organización de los colectivos, pero también en la demanda social, no solamente en el espacio de lo público, sino en la activación de los mecanismos internacionales. Siguiente, por favor. Aquí ustedes ven en este mapa algunas de las acciones urgentes que acompañamos como plataforma. No son todas. Las familias han activado acciones urgentes por su propia cuenta. Como plataforma hemos activado más de 25 acciones urgentes. Para quienes estudian relaciones internacionales, el artículo 30 de la Convención para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada establece un mecanismo humanitario que recomienda al Estado parte, en este caso de la Convención, el establecimiento de 4 medidas básicas relativas a la acción urgente, que es un plan integral de búsqueda y de investigación. Sanciona a los responsables. Ya decíamos, en un contexto de impunidad, este es un tema fundamental a partir de la activación de las acciones urgentes, participación de las víctimas, no solamente en la búsqueda, sino en la toma de decisiones respecto a las estrategias de investigación y la atención a las víctimas indirectas de la desaparición. Ya decía yo que hemos insistido mucho en el tema de la protección, porque en Guanajuato han asesinado a 5 personas buscadoras y estamos buscando a 5 personas buscadoras desaparecidas. Y aquí reconozco que las acciones urgentes han facilitado y han promovido la búsqueda de Lorenza Cano. Ustedes ven aquí en esta ficha la búsqueda de Oscar Iván Jiménez Flores, de Luz Alejandra Lara Cárdenas, el hijo y la hija de Patti, que está aquí de proyecto de búsqueda. Marta Leticia Gallardo, una buscadora de Sinaloa, que vino a Irapuato a identificar a su esposo, que fue desaparecida en 2018. Y José Francisco Arias Mendoza, o Panchito, que fue desaparecido presuntamente por grupos delincuenciales, desconocemos si con el apoyo, aquiescencia de agentes del Estado, en Irapuato el 9 de junio. Y la acción urgente, este mecanismo humanitario de la ONU, ha favorecido también la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, pero ha sido también un pretexto, un dispositivo, diría Rosana, de contramáquina para que las familias se organicen y puedan también activar por su propia cuenta un mecanismo internacional y utilizarlo como una herramienta de protección. Siguiente, por favor, me voy más rápido para terminar. En febrero de este año estuvimos en Washington, algunas buscadoras frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistiendo en el tema de la protección a las personas buscadoras. Decíamos que con la plataforma no solamente hemos promovido la organización local, sino que con esta audiencia tuvimos la posibilidad de intercambiar esta experiencia con familias de personas desaparecidas de todo el continente americano y buscadoras de Guanajuato. El propio profe Javi estuvo presente en Washington. Llevamos, digamos, la necesidad de que se incluya la protección de las personas buscadoras como un elemento fundamental de la búsqueda y la investigación. Siguiente, por favor. En enero de este año, el Sedena ofreció una disculpa pública en un caso de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial. Insisto, desde acá lo afirmo y lo sostengo: Sedena desaparece personas, Sedena simula disculpas públicas, simula que hace investigación y sigue desapareciendo jóvenes. Yo cierro rápidamente, siguiente, por favor, con los retos. Yo quisiera, además de darle la bienvenida al laboratorio, señalar que hay una serie de preocupaciones a nivel nacional, ya lo señalaba Malú también, y Olimpia, en términos del Banco Nacional de Datos Forenses y este proceso de diálogo a nivel nacional. Lo digo claramente, no hay un programa nacional de búsqueda, no hay una persona titular de la Comisión de Búsqueda. Está este proceso de relevo que me parece que puede ser una oportunidad
para nombrar una persona cercana a los colectivos de búsqueda. Con lo que mencionaba Alejandra, es fundamental recuperar que ya hay iniciativas de planes regionales de búsqueda. Después de la visita del comité a Guanajuato, las familias de personas desaparecidas de más de 10 entidades federativas de la región occidente se reunieron durante 8 ocasiones, creando la Unión Regional de Búsqueda y exigiéndole a la Comisión Nacional que establezca un plan regional de búsqueda para la región occidente, y la Comisión Nacional de Búsqueda no lo ha hecho. En el país tenemos más de 50,000 restos humanos sin identificar. En Guanajuato tenemos más de 1,500 y tenemos una crisis forense que debemos atender. En Guanajuato tenemos una alerta por violencia de género que considera feminicidios y desaparición de mujeres, que a un año de haber sido decretada tenemos la necesidad de evaluar. Y finalmente, decir que el Senado tiene en estos momentos en su agenda, en la mesa directiva y en el Pleno, la definición de quienes van a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta es una oportunidad para que las familias participen directamente de las decisiones en el Sistema Nacional de Búsqueda y para que puedan incluso supervisar la designación y eventualmente el establecimiento de políticas públicas relativas a la búsqueda y la investigación en estos casos. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a la doctora Sandra Maldonado. Muchas gracias. No te preocupes, igual cualquier apellido es siempre patriarcal, pero y es. Bueno, muchas gracias. Pues primero quisiera agradecer mucho a la Ibero, que es mi casa desde hace 15 años, y que estoy muy contenta y me congratulo de que se haya abierto este espacio para el trabajo y para la producción académica con incidencia social. Agradecerle al doctor Fabricio Loruso, al doctor Raimundo Sandoval, con quienes he caminado estos últimos 4 o 5 años en el trabajo con familiares de personas desaparecidas. Bueno, voy a compartirles un poco de lo que hemos realizado con la colectiva Bordamos Memoria. Empecé a acercarme a esta problemática a partir de mi proyecto de doctorado que inicié en el 2020. Y bueno, con la preocupación de hacer la tesis de doctorado sobre maternidades y personas desaparecidas, como madres buscadoras, pero mi preocupación desde el principio fue no caer o no hacer un extractivismo del dolor, y en esa preocupación pues fui acentuando cada vez más el trabajo de acompañamiento, sobre todo mediante las prácticas textiles. La que sigue, por favor. Y bueno, esto me llevó a cuestionarme en un primer momento sobre el lugar que quería o que podía ocupar, que debía tal vez. Soy psicóloga de formación básica y me planteé desde el primer momento acompañar y no trabajar con las personas buscadoras desde una lógica que pudiera patologizar su experiencia, no desde una lógica que buscara alternativas como sanar, cerrar, porque esas por lo regular llevan a la problemática personal, digamos, intrapsíquica, y estoy convencida de que la desaparición y la búsqueda son problemáticas estructurales que requieren en todo caso más un acompañamiento político y social. Y bueno, tomé ahí algunas ideas que son de otras personas que han estado acompañando, como, bueno, no sé si esa es algunas ideas de periodistas como Daniela Rea, como Marcela Turati, y también de algunas colegas como Jimena Antillán. Sí, gracias. La que sigue, por favor. Y pues así empezamos a trabajar con diferentes colectivos. Lo primero que hacíamos era decirles a los colectivos que si querían bordar, que podíamos ir a bordar con ellas. El primer año, sobre todo, el 2021, nos miraba con una cara como de ¿por qué? ¿Para qué? No sabemos bordar, no nos interesa, queremos buscar. Pero poco a poco esto fue cambiando hasta que ahora, bueno, nos invitan constantemente. Con nosotras, Paulina Quintana y yo, como que somos quienes integramos esta colectiva,
Nos acercamos con cada colectivo a sus municipios y esto quiero destacarlo, es muy diferente hacer que las buscadoras acudan a otro municipio para una actividad, a ir al lugar donde ellas viven el miedo, donde sienten la inseguridad, donde reciben las amenazas. Hemos visitado más de 10 municipios en el estado de Guanajuato y hemos realizado más de 35 acciones de bordado, de prácticas textiles, no todas de bordado. Y bueno, acá lo que ustedes ven es una arpillera que retoma una frase del recetario para la memoria de Daniel Larrea, que dice: este campo nos alimentaba, ahora aquí nos buscan. La que sigue, por favor. Bueno, parte de ese acompañamiento implica tomar al bordado como estrategia y, bueno, ahí tienen algunas frases de una colega, Cordelia Rizzo, quien ha estado trabajando también el bordado en Nuevo León y bueno, desde muchísimos años antes que la problemática de la desaparición fuera tan grave aquí en Guanajuato. Solo quiero destacar lo que significa, lo que implica bordar como un acto de resistencia hacia el tiempo y que permite, cuando nos juntamos con los hilos, con la tela, pues también resignificar el momento o el espacio de estar juntas. La que sigue, por favor. Uno de los elementos que para mí como psicóloga han sido fundamentales es descubrir la potencia del tacto y la posibilidad de construir memoria de forma performativa, es decir, no con el discurso, sino a partir de lo que significa tocar la tela, tocar los hilos. Por lo regular, todas las mujeres tenemos en nuestra genealogía alguna tía, una mamá, y las prácticas textiles están vinculadas al cuidado, a remendar o a embellecer la ropa o alguna cosa de la cocina, etcétera. Y eso es todo lo que se evoca en un espacio de bordado con compañeras buscadoras. La que sigue, por favor. Esa es otra arpillera que está hecha con base en el colectivo Justicia y Esperanza, que en la mañana estuvo aquí la compañera Evelina Guzmán, compartiéndoles que es uno de los colectivos de más larga data en Guanajuato y que buscan a 23 migrantes que en su camino hacia Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, no solamente nos sentamos y nos juntamos a abordar, tenemos una perspectiva de epistemología feminista que supone recuperar los saberes de las compañeras, que también supone romper la perspectiva dicotómica de pensar y sentir, que también implica que podamos, al encontrarnos, pues no tener miedo a sentir el dolor con las compañeras, aun cuando no tengamos respuestas para darles, y recuperar también el bordado no desde una perspectiva de sometimiento ni de entretenimiento, sino como la potencia y la posibilidad que tiene de protesta social. La que sigue, por favor. Bueno, esa es otra arpillera con los casos de buscadoras asesinadas y o desaparecidas aquí en el estado. Esta arpillera la terminé el 8 de marzo y ya está desactualizada, lo cual es una tristeza terrible. Pero bueno, el mensaje de buscar seguras es una exigencia que compartimos siempre con las colectivas. La que sigue, por favor. Las prácticas textiles implican acercarnos a esta dimensión afectiva y ahí lo que yo quisiera destacar son los muñecos que están de este lado, que los trabajamos con compañeras del colectivo Donde está Ana Cámbaro y que fueron un ejercicio muy profundo de políticas o prácticas post-mortem, como los nombra Sayer Valencia, porque trabajamos la realización del muñeco de compañeras que habían ya recibido la restitución de los restos de su persona desaparecida. Esos muñecos están hechos con parte de la ropa de algunos de sus hijos, de sus hermanos, de la persona, con ropa de la persona desaparecida, ¿no? Y bueno, nos significaron para nosotras una experiencia, como les decía, muy profunda. Por ejemplo, el muñeco más pequeño, la señora que lo estaba haciendo, se le rompió 2 veces la aguja, del nivel de frustración, ansiedad, de la carga afectiva que suponía estar haciendo este trabajo. Y cuando nos lo mostró terminado, dijo, bueno, una vez que me encaminé no podía parar, estuve bordando y cosiendo hasta la madrugada porque sentía un compromiso con mi hijo, ¿no? Y verlo, nos decía ella, me da una tremenda satisfacción. Entonces, bueno, las prácticas textiles tienen estos efectos. Ustedes pueden ver en el otro muñeco los detalles como la barba, el tatuaje de las lágrimas, los zapatitos que están tejidos como los zapatos de bebé, y todo esto nos da cuenta de la proximidad afectiva. La que sigue, por favor. Bueno, este es un bordado de los primeros, creo que este es el primero que yo hice, que es de una mujer desaparecida en Juventino Rosas, que desapareció en 2018, la hija de la señora Conchita Luz María García Sierra.
y que ella tenía esta frase de dejaron a una hija sin madre, tiene esta frase, y a una madre sin hija, que bueno, pues también como una manera de que el bordado nos permite que las personas se acerquen, es como algo mucho más atractivo por lo regular que las fichas de búsqueda, y podemos así contar las historias de cada persona desaparecida. La que sigue, por favor. Aquí hay algunas frases de bordadoras o artistas textiles como Cecilia Vicuña. Yo más bien les voy a ir contando un poquito en lo que me queda de tiempo las imágenes que ven. Ese es un taller que hicimos en Salamanca, de los primeros en el 2021, y lo que quiero compartir es que también tiene una fuerza muy poderosa que ellas vayan transfiriendo la imagen de una fotografía, que es una impresión blanco y negro, a la tela, y ver el cuidado y la ternura con la que toman los hilos y para bordar sobre esa tela es muy impactante. Tiene que ver también con volver a hablar de sus hijos, de sus hermanos de una manera diferente. La que sigue, por favor. Bueno, acá está la foto de Oli, a quien escuchamos en la mañana, Olimpia Montoya, con quien trabajamos también esta manta, que tal vez la vieron allí afuera, y que es un ejercicio que también permite que ellas libremente vayan colocando elementos, por ejemplo, que eran importantes o que son importantes tanto para la historia de Olimpia y la de su hermano Pollo. La que sigue, por favor. El bordado en este colectivo que conformamos Paulina y yo, el bordado y las otras prácticas textiles nos han permitido llegar a otros espacios sin proponérnoslo en un principio. Este mapa que se llama Guanajuato, Tierra de Desaparecidos, está actualmente expuesto en el Museo del Pueblo en la ciudad de Guanajuato, capital. Y bueno, por ejemplo, como parte de una exposición de varias artistas textiles, este es el único que plantea la problemática de la desaparición. Y creo que eso es importante, como tener otras vías por las cuales las personas puedan acercarse a esta realidad. La que sigue, por favor. Otro de los proyectos que hemos hecho con diferentes colectivos fue el fotobordado. Este es un caso de una mamá que buscó a su hijo, lo encontró, y bueno, en este caso, por ejemplo, ella tiene el bordado enmarcado en su casa. Lo que quería compartirles es que el devenir de las piezas textiles es muy diferente. Hay compañeras buscadoras que les reservan un lugar en su casa muy importante, ya sea librero, etcétera. Y hay otras compañeras que los utilizan para la movilización. La que sigue, por favor. Bueno, este es otro también de un fotobordado que realizamos. También las frases que ellas eligen para acompañar la fotografía, las ilustraciones, los bordados, pues da cuenta, ¿no? de este vínculo afectivo y de esta memoria que se va construyendo con los hilos y con las palabras que se comparten en el proceso del bordado. La que sigue, por favor. Bordar en los espacios públicos, como hicimos en muchísimos de estos casos, nos ha permitido también aportar a la desestigmatización, porque como decía, las piezas textiles generan como una empatía, como un acercamiento que no criminaliza de entrada. La que sigue, por favor. Bueno, el acto de bordar, como también les decía hace un ratito, abona esta dimensión performativa de entender la memoria. Creo que ya lo dije, soy psicóloga social, la memoria no en el sentido tal vez político, pero sí como un ejercicio del presente que permite no solo reinterpretar el pasado, sino también construir el presente, el futuro. Y en ese sentido, bordar haciendo memoria significa para nosotras acercarnos a las exigencias de justicia y fortalecer también las exigencias de verdad. No sé si es la última o... Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, por sus intervenciones. Para dar inicio a la sesión de preguntas, comentarios, quisiéramos pedirles una breve intervención a Óscar Soto y a Roberto Razo, del Laboratorio de Arquitectura Forense de Guerrero, Puebla. No sé si se encuentran todavía por ahí. Sí, aquí está. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues nos sentimos muy honrados de la invitación que nos ha hecho la Ibero León, Fabricio
particular, con quien hemos estado conversando durante ya varios meses y nos ha compartido desde antes pues lo que era el caminar de esta iniciativa, que saludamos y nos sentimos muy honrados de ser testigos de ella. Por supuesto, también saludar a las compañeras de los colectivos de búsqueda, que sin duda nos dan muchas lecciones cada vez. Y solo querríamos compartir, Roberto Razo, mi compañero de Veo de Puebla, y yo, que también estamos intentando construir un espacio que trata muy humildemente de colaborar también en los procesos de comprender el fenómeno de la desaparición de personas, entre otros que nosotros estudiamos desde la universidad, para construir herramientas que acompañen la labor, la búsqueda de los colectivos, las colectivas buscadoras y de otras iniciativas que también están en el contexto de la sociedad civil. Una característica del laboratorio, lo digo muy rápido, es un área de investigación, pero que dialoga con herramientas, tecnologías del diseño de interacción, mapeo, etcétera. Un poco lo que nos ha mostrado Alejandra tiene que ver con eso también. De modo que podamos producir recursos para la visualización de fenómenos como la desaparición o procesos que están asociados a la desaparición de personas, entre otras cuestiones, partiendo del análisis territorial, pero acompañando también procesos de resistencia. Hay una combinación, ¿no?, que queremos pensarla como transdisciplinar entre las ciencias sociales, las humanidades y los recursos metodológicos, tecnológicos y la manera en que el diseño, las diferentes perspectivas del diseño pueden aportar para contribuir a estos procesos. Pues es un laboratorio de arquitectura forense, se inspira en una iniciativa que nació en Inglaterra hace ya algunos años, el Forensic Architecture, que es el que, en la instancia que colaboró con el Centro PRO y con las madres y padres de los comités de Ayotzinapa para crear la plataforma de Ayotzinapa. Nuestra plataforma, nuestro laboratorio, se inspira en esos procesos para acompañar de esa misma manera a los colectivos. Por ahí vamos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos unos minutos para preguntas, también para comentarios, si gustan participar. Para que esto fluya, les pido por favor que sea de 3 en 3 para que hagan las preguntas, se las planteen a los panelistas y así vayamos avanzando. Gracias. Apresuré, nada más que me pareció importante porque no lo pude decir bien, que quiero recuperar lo que decía de que hay que platicar con Jairo, porque en realidad creo que lo que planteas tiene que ver con que no es solo el crimen, o sea, que son narrativas que todo lo llevan al crimen organizado, a ver si lo entendí bien, pero que en realidad son nuevas formas de dominación de empresas, de nuevos poderes y de nuevos controles que no necesariamente tienen solo que ver con eso, ¿no? Y yo mencioné nada más como el número de personas, que no alcancé a decir toda la frase, que coincido totalmente con entender que estamos en un nuevo orden, en un nuevo momento, y que esos que están dominando y controlando se están beneficiando y tienen todo el control. O sea, la violencia es el controlador de las economías que permiten acumular capital en este momento. Creo, no sé si intuyo que por ahí va, pero me pareció muy pertinente eso, y nada más, lo de las cifras sí acoté, ¿no?, que son un montón, pero coincido con esa forma amplia que lo plantea Jairo. Era todo, solo quería aclarar. Una pregunta, un comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas ponentes. Enrique González, profe del INDES, el Centro de Derechos Humanos. Yo tengo un comentario sobre cuál es el papel del derecho en toda esta horror narrativa que vivimos. Un poco preguntarles si desde sus espacios universitarios ha habido este acercamiento para que justo con un instrumento contrahegemónico el derecho pueda acompañar, aportar a las familiares, a las madres buscadoras, si es que esto se ha hecho, y preguntarte particularmente, Raimundo,
con la audiencia de la CIDH, si también han hecho alguna petición individual por algún caso, y van de la mano con eso. Y eso, me parece que hay una potencia muy grande en las universidades, tenemos equipos interdisciplinarios, tenemos que estar cada uno de ellos con la parcela que nos toque abonando a esto. Entonces me gustaría saber si desde esta variable sociojurídica tienen algún dato que se están involucrando. Y muchas gracias, muy potentes sus palabras de cada una de ellas. Y abrazo a todas las madres y familiares que buscan a sus tesoros. Gracias. Hola, buenas tardes. Aurora Valenti, Universidad de Guanajuato. Pregunta para Raimundo, si nos pudieras compartir un poco más sobre la iniciativa presentada para la protección de personas espectadoras. Y para Sandra, si tienes algún proyecto en puerta. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios y participaciones. Buenas tardes, soy Margarita Conejo del colectivo A Tu Encuentro. Una pregunta para Sandra. ¿Cuántas veces te has acercado a los colectivos? Porque al mío no te has acercado. Tengo 8 años en el camino y no te has acercado, ni te conocí hasta ahorita. Disculpa que olvidé esa forma, no te conocí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Felicidades a los ponentes. También mi pregunta sería, ¿cuándo también nos invitas a nosotros, Sandra? Porque a veces nos sentimos pues que nada más son algunas colectivas y pues independientemente de edad, tenemos diferentes formas de pensar y diferentes búsquedas y diferentes, y no queremos ser excluidas. Una felicitación a la primera ponente. Se me hizo muy interesante las palabras que dijo. También el que estuvo en videollamada, a Raimundo, y también a la periodista que dice que ya no es periodista, pero que sigue activa aquí apoyando más que nada a todos las familiares de personas desaparecidas. Pues yo les pediría que se incluyan en Sangre de mi Sangre. Nosotros, yo tengo, el colectivo de nosotros ya tenemos bordado, lo hemos bordado solo porque la verdad no hay forma de que se hayan aceptado algunos de la Ibero con nosotros, más que Lu y Raimundo y Fabricio. También, no, pero sí nos gustaría que nos apoyaran en el bordado, en el tejido también. Bueno, nada más para recordar los nombres de nuestras ponentes. Es la doctora Maleli Linares, la doctora Alejandra Guillén, quien estuvo con nosotros en la videollamada es el doctor Darwin Franco, que a mi derecha la doctora Sandra Estrada y el doctor Raimundo Sandoval. Yo sí no tengo mucha facilidad de palabra. Sí, ya los tengo expuestos en la libreta. Nada más que yo no me presenté. Yo soy Sandra Mercado Sánchez, soy parte del fútbol, que es el que yo tengo aquí. Buscaba ahorita desde el 2017. Hice muchas acciones, lamentablemente. Eso está el fiscalía que muchas de las veces yo lo hice. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Aquí está la coordinadora de Derecho. Creo que ella podría contestar mucho mejor que yo el involucramiento que han tenido estudiantes de Derecho en estas iniciativas. Mauricio exhibía algunas fotografías de talleres de acciones urgentes que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha impartido acá en la Ibero en los últimos años. Ya ha habido participación de estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, y también han participado ex egresadas de la Ibero, y creo que eso ha sido también muy importante, ¿no?
Quizá ahora el laboratorio tiene el reto de cómo institucionalmente convergen las licenciaturas, los programas, en una perspectiva mucho más integral, digamos, también como de acciones incluso jurídicas o sociojurídicas, y creo que eso sería fundamental hacerlo. En la Comisión Interamericana no tenemos una comunicación individual. Parte de las peticiones que teníamos en la audiencia en febrero de este año era que la Comisión Interamericana incluyera un apartado específico sobre la protección a personas buscadoras en su informe. La Comisión Interamericana está preparando un informe sobre desaparición en México y hemos hecho llegar información también de la importancia que tiene la cuestión de la protección. Ante el sistema universal sí tenemos una comunicación individual, está en proceso todavía de admisibilidad de un caso en San Francisco del Rincón, donde le decimos al Comité contra la Desaparición Forzada que además de la desaparición forzada de este empresario, detrás hay una red de macrocriminalidad que no está siendo investigada y que por lo tanto se requiere admitir la comunicación individual que, para acabar la referencia completa, está referida en el artículo 31 de la Convención. Entonces, esperemos que pueda ser admitida. Hay 5 dictámenes ya emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada, que son, digamos, un reconocimiento de responsabilidad estatal hacia el gobierno de México, y esperamos que esto pueda eventualmente en unos años ser también uno de los casos donde se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano como parte de la Convención, pero también en el caso particular de Guanajuato. ¿Qué mecanismo de protección hemos señalado o hemos solicitado? Si ustedes revisan el video de la audiencia que tuvimos en febrero, la participación del representante de la ONU México decía que habría que crear un mecanismo especializado de protección a las personas buscadoras en México. Ya después le preguntábamos, ¿se trata de crear un nuevo mecanismo como el mecanismo federal o de crear una instancia especializada? Y lo que ha devenido ahora un poco en esta conversación posterior en este año es que el mecanismo de protección federal debe tener perspectiva de protección a personas buscadoras. Varios de ustedes saben aquí que cuando se solicita el mecanismo de protección y se incorpore a la persona buscadora, algunas veces se lo niegan. Le dicen que su riesgo es por ser víctima y le tiene que ofrecer protección a la fiscalía, y que su riesgo no es por ser persona defensora de derechos humanos. Entonces, en la práctica, el mecanismo muchas veces ha rechazado que las personas buscadoras son personas defensoras de derechos humanos. Lo mismo ha sucedido con el Consejo Estatal, que muchas veces le sigue la pauta del mecanismo, y si el mecanismo rechaza la incorporación, el Consejo Estatal hace lo mismo. Y creo que me parece que eso tendríamos que revisarnos. No solamente es el gobierno federal que tiene que, digamos, especializar su mecanismo federal para incorporar a personas buscadoras, sino que tiene que haber, incluso también en las instancias que hacen búsqueda, una perspectiva de protección. Y este tema es relevante, permítanme señalarlo, porque recientemente el Estado mexicano compareció ante el Comité de la CEDAW y señalaba que hay 326 personas buscadoras incorporadas en el mecanismo federal. Recordando que el mecanismo federal tiene aproximadamente 2,000 personas incorporadas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y esto quiere decir que 1 de cada 6 personas incorporadas en el mecanismo es una persona buscadora. No solamente nos habla de las solicitudes que han llegado al mecanismo federal, de la importancia de la protección, sino el riesgo que enfrentan las personas buscadoras en todo el país. Los asesinatos de personas buscadoras en Puebla, en Sinaloa, en Coahuila, en Guanajuato, en Zacatecas, es un tema de agenda urgente, y me parece que la necesidad de enfatizar la cuestión de la protección es fundamental. Y cerraría el comentario recuperando esto que Sandra decía, desde el bordado también se hace exigencia para la protección. No es solamente una cuestión legal de acudir a las instancias internacionales, sino también la protección cotidiana y la protección, como dice el bordado, buscar sin miedo, tener esta posibilidad de
participar en estas labores de búsqueda sin necesidad de sentir que van a ser asesinadas o que van a ser desaparecidas. Bueno, pues primero quisiera decir que en Guanajuato hay más de 25 colectivos de búsqueda y sigue habiendo cada día, sigue creciendo la cifra. Y es verdad que una se encuentra por primera vez siempre con compañeras buscadoras. Ojalá pronto podamos bordar, señora. No hemos bordado con todos los colectivos. Hemos hecho lo que hemos ido pudiendo hacer. Fuimos parte, como ya mencionó Ray hace rato, de este proyecto financiado por CONACYT, pero no nos alcanzan ciertamente las manos ni los ojos para bordar con todas las que quisiéramos. Ojalá pronto podamos bordar con ustedes. Gracias a la Ibero, por ejemplo, el año pasado bordamos por primera vez con 2 colectivos que están aquí en León y que sin embargo no habíamos podido bordar con ellos. Me refiero al colectivo Madres Guerreras y al colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, y así vamos tratando de acercarnos conforme vamos pudiendo, y espero de verdad que pronto podamos bordar con el colectivo de Fiesta de Encontrarte, que además es un colectivo que conozco de hace muchos años porque estuvimos también participando en el 2021 en la caravana que mencionó Ray, así que sí, claro que nos gustaría pronto estar con ustedes bordando. Con respecto a la pregunta de la doctora Aurea Valerdi sobre algunos proyectos, bueno, una de las cosas que nos hemos planteado de forma reciente es cómo todos estos bordados, que no lo mencioné, pero los bordados, ustedes vieron algunas imágenes, siempre que hacemos las acciones de bordado, las prácticas textiles, las piezas son de cada una de las compañeras y ellas van decidiendo cómo usarlas o dónde las tienen. Y una de las cosas que nos gustaría hacer es una digitalización, porque en estas piezas de bordado o en estas piezas textiles también hay archivo de la búsqueda y archivo de la memoria. Y eso es una de lo que venimos pensando con la doctora Manuela Borsaquielo, principalmente para trabajar su perspectiva de archivos feministas. Vamos a ver si se logra, y bueno, por supuesto, seguir yendo a los lugares donde hemos estado, ¿no? Pues eso. Muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta, antes que nada, muchísimas gracias, Sandra, por tu comentario. En el caso de Zacatecas, frente a la pregunta que hacía el compañero de si hay acompañamiento jurídico y demás, más bien hay acompañantes solidarias. Hay una compañera en el colectivo Sangre y Sangre, que es abogada y lleva muchos años, hay la redundancia, acompañando los distintos casos que desafortunadamente crecen en Zacatecas, no solamente desde el campo jurídico, sino que justamente esta acción de Sangre de mi Sangre ha implicado que personas de distintas áreas, de distintas disciplinas, se acerquen y desde lo que sabemos hacer y desde las herramientas que tenemos se hayan sumado, digamos, desde la psicología, desde la fotografía, es decir, desde, diríamos, de un campo multidisciplinar, apoyar, no solamente desde lo jurídico, pero realmente una instancia como tal de decir, ¿este órgano de la universidad va a apoyar jurídicamente? No. Y justamente por eso también hacía la invitación de la importancia que tiene disputar esas, digamos, esas narrativas oficiales dentro de la universidad e implicarnos y acompañar a las familias en ese esfuerzo por mantener vivos los nombres, los rostros de los seres queridos, crear archivos desde abajo de lo que sabemos hacer. Nosotros en Zacatecas lo hemos hecho desde la fotografía, y creemos pues que es importante enseñar a las y los estudiantes a reconocer críticamente estas tensiones y a sumarnos. Es decir, en otras palabras, pues significa impedir que los desaparecidos se conviertan en cifras anónimas y asegurar que su ausencia siga interpelando a la sociedad. Gracias por tus respuestas. Algunas otras preguntas, comentarios. Gracias, hermano Estado. Muchas gracias a todos por compartir su experiencia y su trabajo. Un saludo a todas las madres, todas las familias.
Para RAI, Sandra, RAI, si tienes números o dicen consolidados de desaparecidos en Guanajuato, que sean, que se manejen por parte del colectivo. Y Sandra, el proceso que llevan a cabo, la parte psicológica, ¿cómo la trabaja? Bueno, eso lo preguntas y le dejaré a Lourdes un número telefónico de un mecanismo, sí, para que un mecanismo estatal, el mecanismo federal de defensa para personas defensoras de derechos humanos, periodistas. Ustedes saben, existe un consejo estatal. Este consejo estatal da resultados limitados, muy limitados, pero existe. Más vale conocerlo y que sepamos que existe, ¿no? Soy parte de ese consejo estatal, entonces dejaré el teléfono con Lourdes, con el jefe del laboratorio. Es un teléfono que sirve 24/7, que trata de generar en esas situaciones una protección a defensores, defensoras, periodistas. Concretamente, por supuesto, a los jóvenes. Gracias. Perdón, antes, ¿podría replantear otra vez la pregunta? La primera. Nada más los números, ¿qué números manejamos de desaparecidos forzosos o por registros particulares en el Estado? Se manejan varias versiones, pero es que la Fiscalía maneja su número. Gracias. De este lado. Sí. Buenas tardes, Jorge Gómez, soy maestro de criminología y criminalística en esta escuela. No soy político ni moderador, entonces una disculpa si no tengo tacto para hacer una pregunta o a lo mejor una incursión. Entre las múltiples actividades que tienen mecanismos para hacer sus búsquedas, ¿tenemos ya alguna base de biométricos que nos pudieran ayudar antes de que ocurran las cosas? Si en este país se ha contemplado esa posibilidad, de lo poco que yo estoy enterado a través de ser un biométrico obligatorio, sobre todo ADN, cuando ya tenemos un fragmento óseo, ya no tenemos una marca en piel, ya no tenemos un color de piel, ya no tenemos una prenda de vestir, pues sí tenemos un ADN. Sí existe ese mecanismo. Y felicidades a todos por su trabajo que están haciendo. De este lado. Gracias. Primero que nada, felicitarles a todas y a todos por su trabajo y su resistencia. Pues la verdad es que inspira mucho. Y la pregunta iría directamente a la doctora Alejandra. Con respecto a tu investigación, ¿cómo fue el proceso de la negación de los datos? ¿No? Muchas veces, pues, esta negación de, no, aquí no pasan esas cosas, estos datos pues, no son verídicos. Si acudiste con colectivos, notas periodísticas, ¿cómo fue esa recabación de datos? Sí, sí. Bueno, sobre la pregunta de la parte psicológica, pues no hacemos, como decía hace ratito, no es un dispositivo de intervención y más bien estamos planteando, nos ubicaríamos en el activismo y sí desde una perspectiva de psicología comunitaria, que como decía, reconoce los saberes de las compañeras y no me refiero solamente al saber técnico de qué puntadas saben, sino también al saber de acompañamiento emocional que las mujeres tenemos y hemos tenido y en donde lo textil ha estado, pues, por lo regular ahí detonando. Lo que podría decir es que es esa mirada horizontal que no patologiza, que escucha, aunque no tenga una respuesta que brindar, y en donde en todo caso el grupo es el dispositivo, es el grupo. Yo que soy la psicóloga de la colectiva, no llego presentándome como psicóloga justamente porque la intención es más bien estar ahí y acompañarnos. Entonces, bueno, eso con respecto a la pregunta. Lo de las estadísticas, si me permite, el doctor Fabricio.
únicamente se lo dejaría a él que lo responda, porque además el laboratorio tiene esta información. Yo me permitiría señalar que a principios del año pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada hizo pública una declaración sobre la responsabilidad estatal en casos de desaparición forzada cometida por particulares. Y en ese sentido estableció el apoyo, la autorización y la aquiescencia de una manera desarrollada. Si bien en la ley general se estableció un tipo penal que diferencia la desaparición forzada, donde hay una participación directa de agentes del Estado, y la desaparición cometida por particulares, y penalmente hay un proceso que separa las dos actuaciones. Internacionalmente, el comité ha señalado que incluso en desapariciones que se presume son cometidas por particulares, hay una responsabilidad estatal de apoyo, autorización o aquiescencia. Entonces, les invito a revisar esa declaración. Es muy útil también cuando solicitamos la intervención del Comité contra las Desapariciones Forzadas, donde no hay una evidencia directa de participación de agentes del Estado. Recientemente la Fiscalía, en los procesos de amparo que tenemos abiertos, insiste mucho en que las desapariciones cometidas por particulares no son equivalentes a las desapariciones forzadas. Y hemos insistido en que el contexto, las condiciones eventualmente de aquiescencia o incluso una participación por omisión pueden también contribuir a esta responsabilidad estatal. Entonces, aunque haya un número registrado específico de desapariciones y puedan penalmente establecerse como desapariciones cometidas por particulares, hemos insistido que incluso en esas, incluso donde se presume que hay grupos delincuenciales desapareciendo personas, hay una responsabilidad estatal, y nos ayuda esta definición que hace el comité respecto a esos tres conceptos que siempre digo a las buscadoras, que es la AAA, ¿no? El apoyo, la autorización y la aquiescencia por parte del Estado, como responsabilidad también en las desapariciones cometidas por particulares. Damos la palabra a Darwin para contestar la pregunta, que era sobre el tema de los datos desde el periodismo. Si logró, para que lo vean. Bueno, creo que por ahí con que me escuchen, ahorita ya. Bueno, para responder sobre el tema de los datos, ahora vivimos una crisis en términos, digamos, al asunto de la transparencia, porque con todos los casos, o todos los cambios, perdón, impulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya no sabemos siquiera si vamos a poder pelear los datos que antes nos negaban, ¿no? Es decir, siempre la solicitud de datos, como lo mencionaba hace rato Alejandra, en términos de solicitar datos sobre número de personas desaparecidas o personas, digamos, detenidas por cometer el delito de desaparición o la localización de fosas clandestinas, los cuerpos exhumados de ellas, siempre había sido, digamos, como un campo en disputa, es decir, hacíamos solicitudes, las negaban, las modificábamos y buscábamos pelearlas hasta última instancia, y actualmente ya no sabemos si vamos a poder hacer eso, porque incluso los propios datos, digamos, que eran públicos, generados por cientos de periodistas, académicos y organizaciones civiles que estaban depositados en la Plataforma Nacional de Transparencia, corren el riesgo incluso de que ya ni siquiera van a permanecer ahí, ¿no? Que eran como una solicitud que hizo Alejandra, yo podía, digamos, de alguna manera buscarla, estaba ahí, era de acceso público, algunas que yo hice, ya no sabemos si eso vaya a seguir funcionando, y ahí más bien como esta lucha que debemos de dar por el derecho al acceso a la información, ¿no? Porque eso es, digamos, vital para tener ejercer nuestro derecho a la verdad, ¿no? Y es como muy importante, ¿no? También creo que a la par, ¿no? Como estos ejercicios contra máquina, citando nuevamente a Rosana Rillo, pues hay muchos colectivos, ¿no? Que tienen sus propios registros, ¿no? Sus propias bases de datos y que han venido trabajando con otros organismos, y que eso también funciona para mantener, digamos, esos datos ahí disponibles e importantes, y para contrastarlos con el gobierno. Y a lo mejor ya para dar la palabra a Ale sobre la pregunta que hacían hace rato, pues sobre los datos de los biométricos o todo lo que tiene que ver, pues en este país, ¿no? A pesar de que hay una crisis forense evidente, ¿no? Con más de 72,000 cuerpos de personas fallecidas no identificadas,
pues se desapareció este mecanismo extraordinario de identificación forense porque supuestamente iba a haber un Centro Nacional de Identificación Humana que tampoco ha funcionado o parece funcionar como debiera, y entonces digamos en los datos que ya se tenían en las bases, en las tomas de ADN que se habían hecho con diversas instancias a los colectivos en todas partes del país, en realidad no sabemos, ¿no? Y no sabemos si eso vaya a funcionar o no vaya a funcionar, porque incluso ya no hay ni siquiera como recursos establecidos para esos fines, ¿no? Bueno, para poder responder un poco a la pregunta, un par de preguntas que estaban ahí, y ya más bien dijo que Ale remate ahí todo. Sí, bueno, pues ya Darwin explica muy bien la tristeza, porque no podríamos en este momento hacer el ejercicio que hicimos con las cosas que presentamos en 2018. Es verdaderamente una pérdida en su momento, justo cuando este mapa de fosas lo hicimos muy concretamente con solicitudes de información, y pues yo estuve pepenando así apoyo de abogados que sabían muy bien cómo argumentar para pelear y arrebatarle a todas las autoridades de todo el país, porque hicimos estado por estado solicitudes de información y tardamos 2 o 3 años en así, pues arrebatarles esa información oficial. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque el Estado, digamos, tiene la administración de los cuerpos y de información que tenemos que quitarle, que tenemos que arrebatarle. Desafortunadamente, por lo que explica Darwin, eso ya no se puede hacer ahorita. Y quería contar que alguna vez se presentó esto de fosas en Perú y a mí me sorprendió muchísimo que decían, no, no, aquí, uy, wow, qué gran sistema, aquí tienes que irte a la capital, tienes que tener un abogado, mucho dinero y pues realmente no podrías conseguir nada. Yo la verdad nunca había dimensionado lo que implicaba o la posibilidad de perder lo que teníamos en el país. Y bueno, pues a llorar. Y ahora, pues sí, a llorar un poco y ver cómo de otras formas tenemos nuestros registros, como dice Darwin, y buscar de qué otros modos conseguir. Yo, por ejemplo, ahora para todo lo de reclutamiento forzado, pues, ¿qué hago? Si veo un caso, me trato de lanzar a las audiencias, pido vacaciones y me voy a la audiencia. Y veo ahí, a veces me dejan entrar, a veces no, y es todo lo que puedes conseguir, y tal vez luego el video de la audiencia, y luego la sentencia, y entonces por ahí, digamos, esas voces de quienes sobrevivieron, pero que aparecen y luego desaparecen porque tienen que esconderse, solo las vas a ver registradas en esas sentencias o en esas declaraciones ministeriales. Entonces entonces necesitamos abogados, necesitamos gente que sepa, no sé, geógrafos, necesitamos a todas las disciplinas que estén al servicio de lo que las mamás necesitan y las hijas y los hijos necesitan. Entonces, sí, un apoyo para contestar esa pregunta sobre los datos de Guanajuato. El dato oficial nacional en general es el del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Gobernación. Sin embargo, este registro, desde su origen y el registro anterior que lo construyó, y cómo están cargados los datos, cuestiones de publicación de datos, etcétera, por diferentes motivos, tiene problemas. A veces no está actualizado, etcétera. Aún así, es el dato que se cita, etcétera. A nivel Guanajuato, tanto desde el trabajo con plataforma, como acá en la Ibero, desde la investigación, siempre hemos hecho peticiones constantemente a Fiscalía sobre los datos de personas desaparecidas. Y poco a poco hemos ajustado la manera de preguntar, y aquí entramos con el mismo tema de cómo conseguir los datos, y se han ajustado mucho en Fiscalía con la manera de contestar, porque no había sido fácil. Cuando no había registros, entre el 2018 y el 2020, no había registros oficiales, ni aquí, ni en Nacional, con datos de Fiscalía es como se lograba armar un cuadro, y me acuerdo un reportaje que salió en 2019, publicamos, que ya en Guanajuato había 2.104 personas desaparecidas en 2019, pero el año anterior el registro había cerrado, ya funcionó, con 621. Entonces era ya un gran incremento, de 600 a 2.000. A la fecha actual está el registro nacional, y creo que con datos masivos de Fiscalía igual nos pueden decir los compañeros.
han cargado ya los datos nuevos y son 5.130 personas desaparecidas en Guanajuato al 20 de agosto de este año, 5.130. Son coherentes con los datos que la Fiscalía ha ido dando. Hace poco eran 4.900, en abril eran 4.800 personas, ha ido creciendo y se han mostrado regulares. O sea, los datos más fehacientes para Guanajuato en realidad son los de la Fiscalía. Es decir, los de Registro Nacional hasta hace poco tenían 1.500 personas menos. O sea, a nivel nacional de México, uno veía, Guanajuato tiene 3.500 personas desaparecidas. Y a nivel del Estado, la información que se daba acá era de 4.000, 4.500. Ahora, es que ahora solo de cifras, pero para explicar un poco, ahora parece que los dos registros, el que la Fiscalía otorga por transparencia y el nacional que está en la página web, van coincidiendo. Pero ha habido un proceso bastante largo en todo esto y eso era un poco para explicar un poco más, que era simplemente una cifra, pues es una cuestión de cómo actualizan, cómo funciona la institución, cuáles instituciones cargan datos a ese registro nacional y es complejo. Muchas veces. Gracias por sus comentarios y por este diálogo tan enriquecedor. Solicitamos a la maestra Lourdes Contró entregue un obsequio y una constancia de participación a las personas que integraron este distinguido panel. Un aplauso. Mayeli, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayeli. Gracias. De la pequeño obsequio. Alejandra, ¿quién? Doctora Alejandra, ¿quién? Muchísimas gracias. Y Sandra Estrada, muchísimas gracias. Agradecemos a todas y todos su presencia en este segundo panel. Con esta actividad damos por concluida nuestra jornada de lanzamiento del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones. Esperamos que esta jornada de diálogo provea a ustedes de una visión más completa del desastroso fenómeno que nos atraviesa como sociedad y el reconocimiento de las luces que se van encendiendo como proceso de resistencia ciudadana y universitaria. La universidad mantendrá sus puertas abiertas para recibirlos cuantas veces los requieran. Muchas gracias.